Mundo de la sífilis. Sí, claro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos una vez más en el cofre de los manuscritos. Tenemos lógicamente la visita de nuestra amiga, la gran escritora, gran profesora Carolina Martínez, Buenas del titular noches. de este programa, Juanito, don Juan tal? ¿Cómo Q. estás? Y pues me anticipo porque vamos a tener un gran tema hoy. Tengo aquí en la mano una preciosa edición de 1879, nada menos que de la obra completa del maestro Gustavo Adolfo Bécquer. El ejemplar está en muy buen estado. Este lo conseguiste en una librería de viejo, ¿verdad? Librería de Viejo del Centro. Del centro, una sexta edición, dice aquí, 1879, literaria de F. Mata, y está en prácticamente perfecto estado la edición. Miren, el papel es muy bueno porque el papel, a medida que pasa el tiempo, entre más acidez tiene en su fabricación, pues es más fácil que se les vaya haciendo tierra. Y aquí se conserva perfectamente el papel. Y es una preciosa edición. Tienen los libros no solo su valor intrínseco por la obra que tienen, sino este gusto que tenemos todos los que amamos los libros, de que son objetos sensuales, objetos maravillosos para el tacto. Este está muy bien conservado y es un gran texto de la biblioteca de Juanito. Y hoy vamos a disfrutar mucho hablando de un gran poeta, pero de los grandes de a de veras, trascendente y gran narrador también. Tenía las dos características. Pero para no darle más vueltas al asunto, pues vamos a empezar a platicar de la vida y obra de este gran escritor. Juanito, ¿quieres arrancar Sí, tú? como no. Adelante. Como todos los grandes poetas, Bécquer, o Adolfo Bécquer, como todos, él tuvo que leer los antiguos, tuvo que leer a Horacio, tuvo que leer a Platón, tuvo que leer a los griegos, tuvo que leer a los anteriores, sobre todo la poesía inglesa, Heine, Goethe. En fin, la crítica literaria que busca clasificar a los poetas por tiempo y por temas que escribieron, pues fallan en esto. Eh, el crítico literario busca encasillar a todos los poetas y generarles solamente una línea temática para el estudio en las universidades. Eso quiere decir que les da puestos de trabajo a los maestros, si no tendrían sentido los cursos de literatura. Pero realmente los autores o los poetas no son inclasificables. Un poeta que nace, como el caso de Bécquer allá en el sur de España, en Sevilla, en el año de 1836, y muere muy joven, por cierto, en 1870, es un poeta, que pudo haber sido un poeta, como hemos dicho aquí en anteriores emisiones de la radio, es un poeta que tiene todas las características de los grandes poetas, hombres estudiosos, hombres que estuvieron leyendo los autores anteriores, hombres que tienen una biblioteca, hombres que son ávidos de la lectura, hombres que además son inteligentes, porque Bécquer además fue crítico, escribió para periódicos, colaboró en diferentes revistas, estaba allí y constantemente pensaba en la poesía, porque la poesía no es como la prosa. La poesía es, como él lo decía, la poesía es algo que va a lo indefinible y a lo inefable, que es casi lo mismo, que es escribir con la idea de que el ser humano se postergue en el tiempo o se trascienda a sí mismo a través, por supuesto, del tiempo. ¿Cómo se hace esto? Nadie lo sabe, pero todos lo intentan. Esa es la característica de los poetas. Este hombre, por supuesto, estuvo en la época del romanticismo, como dicen los críticos. En esa época es un poco tardío él, pero se le considera a la época romántica como muy cursi desde el punto de vista de nosotros que estamos en el 2021. Por supuesto, eso es totalmente falso, o esa es la idea falsa que nos han dado a entender los estudios temáticos de esta época,
creyendo que con el tiempo la literatura adquiere nueva revisión y por supuesto nuevas formas de decir las cosas, y esto es falso de los falsos, no lo crean. El que es poeta con su propio idioma hará la idea de la poesía. No importan las modas, no importan los tiempos y tampoco no importa lo que ocurra en esa época alrededor de la literatura. Becker no es un cursi, aunque hubo muchos poetas cursis de su época que sí lo fueron, pero eran poetas cursis y malos. Si se puede pretender a Becker como un poeta romántico, estaría dentro del filo del equilibrio como un equilibrista del circo que no se cae y se mantiene entre la cursilería y el gran poeta. Ese es Becker. Y por eso lo mentamos ahora, porque muchos otros caen. Entonces, debemos ver a los poetas como poetas en sí, no poetas históricos que funcionaron en una época privilegiada. Adelante, Carolina, si tienes algo que decir. Bueno, a mí se me hace interesante la vida de Becker, porque fue el hijo de, su padre fue pintor, entonces él también fue dibujante, igual que su hermano. Tuvo un hermano con el cual siempre estuvo muy unido, y entonces existen dibujos de Becker, que su padre murió cuando él era un niño todavía, no tuvo el apoyo del padre, pero el hermano también fue pintor. Entonces, la foto, por ejemplo, que estamos viendo ahorita de Becker, la hizo su hermano. Entonces, él viene de una familia importante, que eran personas importantes y eran dados a la cultura, a la música, le gustaba mucho la música a Becker. Eso también le ayudó mucho para hacer sus poemas. Entonces, y además, pues el hecho de dibujar, ¿no? Iba de la mano. Entonces, realmente Becker tenía un espíritu de artista, fue un artista completo, no vio el éxito total en vida, después de muerto, pero tuvo trabajos con los cuales se ganó el pan y mantuvo a su familia. Entonces es muy importante ver el espíritu, la sensibilidad de Becker, el romanticismo que él tiene, y él decía que todos sentimos, todos los seres humanos sentimos, pero muy pocos son los que escriben lo que sienten. Entonces esa es la diferencia entre el poeta y el común de la gente. El poeta escribe lo que siente. ¿Gustas comentar otra cosa? Pues mira, qué bueno que recuerdan ustedes estos datos que a mí me parecen fundamentales para ir acercándose a Becker por un buen camino, y es su origen sevillano y su liga hasta personal, íntima con la pintura, con un padre y un hermano pintor en Sevilla, y Sevilla ha sido un centro para las artes plásticas fundamental, el barroco sevillano, el esplendor maravilloso de esos cuadros, y también de los grandes maestros tenebristas, mucho de lo cual vemos en la poesía y en las leyendas de Becker, este contraste, este juego con la muerte, con el juego de luces y sombras, con la vida, la muerte, todo este juego simbólico que está en Becker, evidentemente tiene puntos de contacto muy claros a explorar, diría yo, con la pintura sevillana en sus distintas épocas, que insisto, es un eje, Sevilla es un eje de las artes plásticas verdaderamente fundamental. No, Sevilla, acuérdate, Sevilla, en España, donde hay la gran cultura del toro, perdón, ahorita está muy en desanimación esta idea del torero o la torería, pero hay dos clases de toros o dos clases de tauromaquia en España, la sevillana, claro, y la rondeña. La rondeña, o la que es del norte de España. La sevillana es artística por naturaleza, claro, es el juego de la muerte. Claro. Un sevillano, un poeta sevillano tendrá alguna vez que torear una vaquilla, al menos. Claro. El juego de la muerte está pegado a lo sevillano y tiene algo que ver con lo moro.
tiene algo que ver con lo árabe, que también es una idea del macho árabe, que es muy arrojado en sí, que es una idea que tiene el español de su anterior visión que tiene de España. Entonces, todo el arte nace de Sevilla, curiosamente. Curiosamente, también el norte no funciona así. La torería artística del norte es muy cruda, es muy sin chiste, muy correcta. Muy técnica. Muy técnica. En cambio, la sevillana es fugaz, es como el poema. Por eso los grandes poetas, Góngora, todos ellos son sevillanos. Quizá eso tenga que ver con la idea del país que está dividido en dos: el sur de España, que es muy africano, que es muy también asiático, con España, que es un poco europea, ¿no es así? Bueno, y que además, pues, sobre todo en la parte de Andalucía, en toda la zona, bueno, fue la zona de mayor penetración cultural árabe. La mejor poesía árabe, la que está resumida en El Collar de la Paloma, se escribe en esta zona y deja una huella profundísima en la cultura española, perfectamente rastreable hasta los poetas contemporáneos, en Lorca y en ellos, que son tremendamente árabes en un sentido y españoles en otro, ¿no? Bueno, eso está en Bécquer. Bécquer es este poeta, de ninguna manera lo romántico, el romanticismo en sus características, no es un movimiento decadente. Podrá haber escritores, pues cursis, como decía Paco de la Maza, ¿no? ¿Te acuerdas de Paco de la Maza? Decía, lo cursi es lo sublime fallido, ¿no? Una definición que a mí me gusta mucho, pero no es el caso, ¿no? No es el caso. En el centro de la idea de los románticos está el culmen de la vida, el punto más alto, es el amor. Y una vez alcanzado el amor, no puede haber otra cosa más que la muerte. Ahí se conecta con la muerte ya después de haber alcanzado el amor, o de haberse frustrado el amor, como en el texto de Goethe del joven Werther. Pues como Werther no puede alcanzar a Carlota, es un amor imposible, Werther tiene que morir y se suicidan. El romanticismo, vida y muerte están así conectados, porque se supone que el punto culminante de la vida es el amor, y Bécquer es muy devoto de esta idea, y es lo que lo convierte en un romántico, pero en un romántico de altísimos vuelos. Sube hasta el punto más alto de la vida por esta escalera maravillosa de la poesía hasta tocar el punto más alto. No hay algo fallido en la poesía de Bécquer como para que uno pudiera decir, bueno, pues es que es un poeta fallido ahí, lo sublime nunca lo alcanzó. Verdaderamente Bécquer, a pesar de su vida breve, alcanzó un punto culminante, y quizá también ese sea un rasgo romántico en Bécquer, el haber muerto tan joven, tan increíblemente joven, asociado a una enfermedad que es una enfermedad muy del romanticismo, la tuberculosis. Sí. ¿Verdad? Y también él tuvo dos amores, su amor hacia la poesía, su amor hacia el amor y hacia Dios, hacia su religión. Claro. Él amaba su religión católica, era muy católico, y entonces él dice en algunos de sus poemas que sus dos grandes amores son el amor y el amor a la religión, o sea, el amor a Dios. Claro. Y el amor a la mujer, ¿no? En este caso. Bueno, fue un poeta religioso. Claro. Aquí en México, por ejemplo, hay dos posturas, una la de Alfonso Reyes y otra la de Octavio Paz. Octavio Paz propone que nuestra idea tradicional de la poética actual proviene del romanticismo alemán, con las lecturas inglesas, por supuesto, contrario anteriormente a Alfonso Reyes, que él coincidiría en que nuestra poesía actual nace o trasciende que la poesía clásica, o sea, griega, y que da buen vuelo a la nuestra a través del neoclasicismo de aquel entonces. De ahí provino todo del neoclasicismo. Claro. La gran poesía mexicana proviene del neoclasicismo,
o del romanticismo. Este es un problema que está en todos los críticos de literatura y que también son temas de objetivos de programas de estudios de las universidades que yo los considero totalmente fallidos, porque no se puede establecer si alguien proviene de las lecturas del romanticismo alemán, que por cierto es una lengua muy difícil de traducir y muy difícil de escuchar. Hay que ser, para el alemán no es fácil escuchar poesía, como tampoco decir la ópera, a pesar de que hay palabras en alemán que son muy vocales y se puede hacer buena según este hombre, el gran Caruso, decía que se podía hacer buena ópera alemana, con buenos textos alemanes, y es cierto, sí se puede, pero para la poesía es muy difícil, porque allá prevalece en la ópera el canto, y aquí la poesía prevalece la lengua o lenguaje, o lo que está escrito. Entonces, esa dificultad entre estas dos formas de ver la poesía tradicional de México, o la poesía actual de México, donde provienen todos los poetas, es también algo falso. ¿Por qué? Porque es muy simple. Si Sor Juana no tuvo el romanticismo, por ejemplo. No, claro. Entonces ella proviene del racionalismo francés, totalmente. Sus lecturas son francesas, y desde Descartes no le importaba, y por supuesto tenía las lecturas anteriores de clasicismo. Entonces Sor Juana no lo es, y esa sería una excepción. Y Octavio Paz por eso, creo, en algún momento publica el libro Las trampas de la fe como una forma de establecer, a ver si lleva allí su idea, pero no se puede. Por eso la crítica debe estar con muy buenos los ojos abiertos, y por cierto, escuchen, señores críticos, cuando ustedes hablan o dicen algunas cosas, tienen ustedes que volver a pensar o repensar cuando explican a algunos autores que son terriblemente mal y desorientan a los compañeros, a los jóvenes que intentan hacer algo. Yo creo que un poeta debe leer de todo, y del todo debe uno escoger lo que se le antoje. Becker leyó de todo, por supuesto, pero le dio el tipo de ganas de escribir lo que a él se le antojó, y eso es Becker. Claro. Bueno, a propósito del romanticismo, yo pienso que pues no es malo tener ideas románticas, ¿no? O influencias románticas. En este caso, la idea de la muerte es un rasgo del romanticismo. Sí, claro. Y vi un dibujo de Becker donde dibuja calaveras, ¿no? Están jugando fútbol y dibuja calaveras. O sea, yo recuerdo también en mi infancia, en mi juventud, las lecturas románticas. Entonces, yo pienso que pues no tiene nada de malo ser romántico o evocar la muerte, por ejemplo, o evocar las uniones permanentes o estos, ¿cómo se llaman? Pactos de sangre que se usaban mucho cuando en mi infancia, o en las lecturas que yo tuve, en los libros que venían en los libros de la primaria, los poetas que ahí venían, ¿no? Los poemas que ahí se leían. Entonces no es malo ser romántico tampoco, yo no le veo el problema. A propósito de las leyendas que él escribe, pienso yo que tiene también una influencia de Edgar Allan Poe, que era pues que pensaba seguramente leyó a Edgar Allan Poe Becker y escribió sus leyendas, porque hay aquí unas leyendas que son, digamos, que tendencia a hablar de los muertos, de aparecidos, etcétera. Entonces es un rasgo que, pues, de su época, pero definitivamente, pues, hacen una poesía de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, única. Yo no le veo el problema con ser romántico. No, creo que no. Claro que no es... No es una decadencia, es una corriente que en una época fue el romanticismo, en otra época fue el realismo, y después viene el naturalismo, y después vienen otros ismos, pero vaya, la gente escribe de acuerdo a lo que conoce y a sus lecturas, a lo que vive, y es su visión del mundo lo que él expone.
y que hay que darle, quizá eso podría ayudarnos a aclarar un poco más, hay que darle el contexto a este tipo de escritores como Becker y como algunos otros que han estado ustedes mencionando, y es esto. Acuérdense ustedes de que no tiene ni siquiera un siglo que ha triunfado la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa lo que va a poner en el escenario es al individuo. Antes de la Revolución Francesa, antes del triunfo de la Revolución Francesa, acuérdense ustedes de que el individuo es el siervo de la gleba, es parte del ganado humano del señor feudal, sin voluntad propia. El señor feudal tiene incluso el derecho de pernada con su servidumbre. Se deciden los casamientos no por amor, no por la voluntad, no por el gusto de una persona por otra, sino etcétera. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que va a exaltar? ¿Y qué es lo que va a llevar a esto? Que se culmina un gran movimiento que venía ocurriendo, que se fue gestando a lo largo de siglos, y es el descubrimiento del individuo, del individua, perdonen ustedes que lo diga así, y se descubren individuales, y uno de los melodramas más recurrentes para hacernos ver esto es el melodrama en que una pareja no se puede casar porque el padre de ella todavía al modo feudal quiere casarla con otro por dinero, por linaje o por lo que ustedes gusten y manden, y entonces es un melodrama porque ahora ya sabemos que lo que importa en una pareja es el amor, que tienen derecho a decidir como individuos. Esto es lo que se viene a descubrir, y estos son los personajes que van a empezar a aparecer en la literatura, obviamente como reflejo de estos cambios sociales, ¿no? Y entonces, claro, el individuo exaltado en sus capacidades personales, etcétera, si encuentra a la mujer que ama o ella encuentra al hombre que ama, no tiene otro objetivo en la vida que consumar su amor con él. Esto es, digamos, la base social que va a desencadenar el romanticismo y nos va a dar a los grandes escritores románticos, ¿no? Aquellos que ejercen su libertad individual. El romanticismo en sí es la idea de venir a este mundo, jugarse la vida por alguien. El propio Becker pues, claro, empezó desde los 10 años a practicar la espada, o sea, a practicar cómo matar, cómo evitar que lo maten. Claro. Es una época de caballeros y de caballería y de deshonras y de duelos. Uno se jugaba la vida. Si eras poeta en ese entonces, si estabas sobre la misma muchacha de otro que también la estaba viendo, o te ponías de acuerdo con el otro, se mataban. No hay de otra, y la mujer no podía intervenir porque es un acto de caballeros, un acto en que ahora sí, como lo disponía el caballero de Castiglione, o sea, cómo debería comportarse el caballero con dignidad en aquella época. Acudían a los reglamentos de esa época. Los reglamentos de esa época eran los mismos reglamentos de la aristocracia. Claro. Entonces no podías tú ejercer una clase social con una clase social posterior, porque la aristocracia no es una clase social, desde el punto de vista de la clase social. Es una clase en sí, es decir, está. Y esa clase social cree que no es venida de este mundo, sino venida de allá arriba. O sea, por eso los reyes no son de este mundo. Es más, los reyes no leen, los reyes no pueden firmar como un semejante. Carlos V le leían los libros, a Carlos V tenía su sello en su claro. O sea, los escritores eran los de allá, los amanuenses. Él no, él era todas las costumbres de la mesa son directamente de la aristocracia. El poner una mesa y sentarse a un lado de ella, donde se sienta el padre, era anterior a sentarse claro, el rey, y nadie podía estar más alto que él. Claro. La silla ahora democrática, es moderna, pero no. Los utensilios con los que comemos, el tenedor, el cuchillo y todo lo demás de la gran de la gran comilona que hacemos aquí en el siglo XXI o el siglo XX, es proveniente de la aristocracia. Claro. Todos son inventos. El rey no podía tocar los metales para meterse un alimento en la boca. Es más, el rey no debía ni comer. Pero si lo hacía con cubiertos o con elementos o herramientas de oro.
que a lo mucho plata. A lo mucho ahora nuestros amigos llegan a la plata, ¿no? Los que comen por ahí y tienen su campanita y le hacen así. Come con plata, ya no el rey con oro, y más porque sus manos, pues solamente podrían tocar el oro. Claro. Se bañaban en tinas de oro. Los japoneses a la fecha, un día al año, se bañan en una tina de oro que rentan ellos. Les encanta el oro. El oro es hermoso. El oro es un metal que tiene mucha... que tiene mucha disposición en la densidad de tus cuerpos. Es más, si nos cae, si tomamos un poco de polvo de oro, nos va bien. ¿Por qué? Porque el oro distribuye bien las cargas eléctricas. Es más, tu teléfono, que tienes ahí en la mano, tiene oro allí en los contactos. Es más, tiene aproximadamente medio gramo de oro claro. Y oro fino, oro de Fort Knox, de allá, que ya no tienen oro los pobres gringos, quién sabe dónde. No, los pobres de nosotros que les agarramos los dólares, que no tienen ningún respaldo. Ya no tienen oro, fue a Alemania a pedir su oro desde 1820, oye, ahí los metió, y espérate, ahorita no lo tenemos, y le dieron nada más la cuarta parte. ¿Por qué? Porque fueron a traerlo, a comprarlo, quién sabe de dónde. Todo el oro fue aplicado a toda la tecnología. Sí. Es más, tú no sabes la cantidad de oro que se tuvo que comprar para hacer las computadoras, para que no fallasen, porque un contacto con otro metal, el cobre o la plata, totalmente se oxida y ya se acaba tu computadora. Las computadoras antiguas reclamaban más oro, y oro tienen los reyes. Claro. Esa es la distancia de la riqueza. Claro. Pues esta es la idea, digamos, que ahora los héroes los seres humanos tienen una individualidad muy definida y pues pueden expresar abierta y claramente sus deseos, sus voluntades de estar unos con otros, y ya las viejas costumbres de arreglar los matrimonios o de simplemente entregar al hijo, a la hija, etcétera, desaparecieron. Esto es, digamos, el panorama social en el que van a surgir los poetas románticos. El triunfo del individuo, del sujeto. Bueno, eso nos explica. Ahora, eso no quiere decir, pues, que todos los poetas o los escritores románticos pues sean logrados, pues eso ya es otra cuestión, eso ya depende del talento. No todos tenían el talento de Becker, y hay un montón de poetas románticos verdaderamente infumables, que de los que no queremos saber nada, y esos sí son profundamente cursis. Decía un poeta del siglo XVI aquí en México, cuando llegaron y vienen los criollos y todos, dice, había más poetas que estiércol en la calle. Sí, pues. Es decir, el ambiente está. Ahora, para salir del todo, pues tenemos que estudiar, no hay de otra. Claro. Compañeros jóvenes, no se hagan, no porque escriban sus pensamientos románticos hacia una persona. Eso elemental a nadie le importa, eso crean ni a mí, ni a nadie, ni a sus papás. Los que les van a aplaudir va a ser su novia y algunos amigos nada más por seguirles la viada o seguirles la bronca. No nos importan sus pequeños pensamientos estúpidos. Tienen que hacer más complejos sus pensamientos, compañeros jóvenes que ya me han mandado textos, y todavía quieren que yo los arregle. ¿No? Hay cosas que no se pueden arreglar, no se puede, ¿me explico? Tienen ustedes que saber hacer compleja la frase, hacer complejo el verso, hacer compleja el prosaísmo vulgar de ustedes, tienen que torcerle el cuello al cisne, es decir, ustedes sí lo necesitan, tienen que leer y de leer mezclar todas sus lecturas y tener ahí un poco de inteligencia, y si les ayuda la musa, pedirles que les ayude la musa para poder hacer un hermoso verso que se oiga bien y además tenga un buen contenido. Ese es el gran verso. No se pueden arreglar los versos malos. Es como cuando los huevos revueltos ya salen quemados, ya no se pueden volver a arreglar, no se les puede volver a poner aceite, no se puede, es imposible. Cuando una frase ya es mala, hay que cambiarla toda. Sí se pueden arreglar los huevos. Sí se pueden arreglar los huevos. O sea, pues les puedes poner jitomate, o les puedes poner cebolla, o les puedes poner otra cosa, pero sí los puedes arreglar. Además, yo creo que Juan Q es muy duro. Para lograr, pienso yo, un buen poema, aparte de ese romanticismo, esa juventud, esas lecturas, también se requiere de experiencia. Entonces, cuando ya
amalgamamos la experiencia vivida con el conocimiento para crear un poema y con las lecturas, entonces sí logramos hacer algo que valga la pena. ¿Por qué? Porque ya no es algo tan hueco. Entonces yo pienso que los jóvenes sí pueden realizar una buena obra literaria, pero sí se necesita experiencia vivida, se necesita vivir para darle vida al texto escrito. Entonces, se vale ser romántico, porque generalmente cuando uno empieza a escribir, la primera emoción o lo primero que escribe es amoroso, porque es lo que cuando somos jóvenes es lo que empezamos a conocer. Entonces se vale, ¿no? Pero también se vale trabajar los textos, leer y vivir, porque hay que vivir también para lograr cierta madurez en la obra. Bueno, claro que, ya sé que me vas a decir que Rimbaud murió muy joven. No iba a decir eso. Sí, pero Rimbaud era tremendo, era un diablo. Entonces experimentó desde muy joven, y aunque haya muerto joven, o no murió joven, murió viejo, perdón. Pero como él, poeta sí murió muy joven, porque a los 23 años tenía como poeta, pero a los 23 años ya había hecho de todo, sí, el chavito. Sí. Ya se había acostado con Con Paul Verlaine. Exactamente, ya tenía un montonal de experiencias, ya se había metido en drogas y de todo. Entonces, el señor, aunque fuera joven, ya tenía mucha experiencia. Claro, no estoy diciendo que experimenten los jóvenes con drogas o con señoras, o no. Pero este señor, este joven poeta francés, ya había vivido, muy joven vivió. Bueno, o sea, el poema sincero, puedo decirles a ustedes que existe y también se puede simular. Recuerdo a Alfonso Reyes, ahí en sus obras completas, creo que en el de Burlas Veras, dice lo siguiente: un amigo y él, no sé si era Torri, decía que se dedicaban a imitar a los poetas, a Nájera, en fin, y a poetas posteriores. Los imitaban muy bien, excelente, y engañaban a los críticos, y se publicaban en las revistas, y ellos se reían, se mofaban de eso, que hasta sus propios autores vivos que imitaban, pues se sorprendían y ver sus textos publicados mientras ellos no los habían hecho, o sea, los originales, y ellos se mofaban. Claro, los fueron y les dijeron que eran jóvenes ellos en esa época, y les dijeron que ya no lo hicieran porque pues no se vale, dice, pero qué bien, porque los hacían mejor que los propios autores de esa época, ¿no? Yo, por ejemplo, hice mi tarea cuando leímos la vez anterior a Otón. Yo dije que voy a hacer un soneto a homenaje del señor Otón, y no tiene que ver, yo no vi a la señora esa. Yo no me acosté con ella, la señora grandota esa. No, pero te la pudiste haber imaginado. No, eso es aparte, porque todos tienen... Pues haberte acostado con otra vieja horrorosa, pero pues de algo te sirvió. Entonces, yo hice las siguientes dos cuartetas, y ustedes la van a calificar si son buenas o no malas, y uno debe arriesgarse a eso. Dice, homenaje a Manuel José Otón, 2 cuartetas nada más. Dice, bajo la roca estremecida y yerta, tu piel salobre y bruna se irgue altiva, desde mis ojos fijos tu estatuaria, retorciéndose bravo ante el desierto. Y en tu loada estampa de luz suave, tu cuerpo reflejando aurea y codicia, las visiones obsesas de tu dorso, y la curva lontana y media luna. Eso quiere decir que los poetas, si tienen ya cierta experiencia de la escritura, y por la lectura de muchos poetas, pueden hacer eso y pueden hacer muchas cosas más. Los grandes poetas hacen esto. Rubén Darío lo hacía. Sí, Rubén Darío, acordémonos que él participó para ganar un premio allá en España de las rimas de Bécquer, del autor que estábamos hablando. Imitó las rimas y lo hizo también, que ahí está el libro publicado, y nunca le dieron el premio, curiosamente. ¿Por qué? Porque evidentemente los premios se los iban a dar a un español de allá del local, de allá de Sevilla. Quiere decir que ni siquiera se atrevieron a leer los textos de Darío que envió hacia España, que le iba a haber costado un dinero, ¿no? En aquella época. Pues no ganó.
Y así están todos los premios, compañeros, así que no gasten su dinero en querer ganar un premio. Ahorren ese dinero para un libro o dos, ¿me explico? Allí en el centro pueden encontrar muchos libros muy buenos y no crean que los grandes poetas no son talentosos, tienen talento porque han leído. Claro, y bueno, también yo creo que ayuda para no creer que es simplemente una cuestión técnica el poder escribir poesía, ayuda también la oración de Baudelaire. Baudelaire pues, rezaba pidiéndole a Dios que lo ayudara para poder escribir un buen poema, para no sentirse el más desgraciado de los hombres. Al no lograrlo, o sea, también tienen ustedes que esperar un poco que las musas estén con ustedes, porque si el arte fuera simplemente una cuestión técnica, una cuestión de yo sé que tienen que tener 7 sílabas este verso y tiene que rimar con el que esté en tercer lugar, pues eso es saber perceptiva literaria, eso no los hace buenos poetas, los hace buenos conocedores de cierta técnica, de cierta perceptiva, pero el vuelo, la imaginación, las dotes, las facultades, como puede el que la poesía esté con ustedes, pues ese es un don. Entonces, en eso muchos amamos la poesía, etcétera, pero decimos, escribirla no es mi caso, es algo que está más allá de mis capacidades, que me hubiera encantado, pero que no es así, no está conmigo. Pero no se puede tampoco pedirle a la inspiración que baje y que esté con nosotros si no se tiene un gran bagaje en el terreno de la poesía y vivencias profundas, pues no se puede tampoco. Esa es la verdad. Por eso el camino del arte poético es tan difícil, no es un camino fácil. Que eso sí me parece que hay que hacerles el llamado a los muchachos, porque a veces piensan que de una sentada en el café, porque vieron pasar una muchacha de ojos bonitos, pues el poema surge. Normalmente no es así, compañeros. El poema es un buen poema, es un largo trabajo, es un trabajo pesado, difícil, y que requiere pues inspiración. Y así que si ustedes tienen la vocación de la poesía, pues tendrán que trabajar mucho, eso no tengan duda. No va a ocurrir porque sí. Eso no va a ser así. Que esa es a veces la actitud que hay que combatir. Cuando los vemos que llegan a los talleres literarios, a las clases de literatura, etcétera, dicen, acabo de escribir un poema buenísimo. Normalmente uno se enciende el semáforo amarillo y dice uno, lo más probable es que sea un desastre, y generalmente lo es. Entonces le dice uno, pues es un buen esfuerzo, hay que retrabajar o hay que estudiar más y síguete por ese camino, pero el poema en sí ese no se va a salvar, ¿no? Yo recuerdo, por cierto, Juanito, que Octavio Paz andaba queriendo al final de su vida retirar algunos poemas de juventud, que él los encontraba muy deficientes, y no quería ya que se reeditaran. No, el culpable fue tu amigo Pacheco. José Emilio Pacheco, que fue el que le metió la manota. Y después en los periódicos, Pacheco todavía se disculpó por parte de Octavio Paz. A mí me molesta eso. Creo que después se pelearon, ya no quiso salir Pacheco allá a la tribuna, a la presentación de sus libros. Se pelearon. Sí, Pacheco lo hizo y lo hizo muy mal. Yo conozco la obra de Octavio Paz de Juventud, que es muy mala, por supuesto. Son los temas naturales de un hombre de esa edad. Claro. Y muy entusiasta el muchacho, ¿no? Y por supuesto Octavio Paz le quiso echar la manita. No se vale, ¿por qué? Porque ya lo que tú dejaste es como las apuestas, ¿no? Estás en las cartas y si tienes la primera carta te aguantas porque pues ya así es el juego, ¿no? La apuesta es la apuesta. El quererlos remozar para darles una... no se vale porque entonces los críticos ya no ven dónde está el proceso de maduración del autor. Claro. En este caso, Octavio Paz se estaba autoatacando, o sea, ya no va a dejar críticos que vean su obra. Y el que hizo el trabajo sucio parece que fue Pacheco, porque
fue el que tallereó esas cosas y lo hizo, creo que muy mal, porque parecen los parches ahí, luego se nota la mano porque son dos espíritus distintos. Claro. Octavio Paz es entusiasta, pero no sabe encontrar el adjetivo adecuado, y en cambio el otro le pone cualquier adjetivo. Ese es el asunto. Vean su poesía de él es el primero que se le mete a la cabeza de adjetivo y se lo pone, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí. No, el poeta que sabía hacer mejor los adjetivos, que es el arte de la poesía es el adjetivo, el saber ponerle al sustantivo ese adjetivo que le da. Es como encontrar la esposa, de inmediato, ahora es con esa me caso y con esa me va a ser feliz. Ese es el arte. Si encuentras el sustantivo y el adjetivo adecuado, ya lo hiciste, y eso lo hacía López Velarde. Ese excelentísimo, y él mismo lo dice, que se aventaba hasta 3, 4 meses buscándolo en diccionarios, y si no buscaba un neologismo, y si no quitaba el verso. ¿Por qué? Porque no funcionaba. Tiene que funcionar. La unidad sistemática del verso es una unidad orgánica, compañeros, y que críticos entiendan lo que es orgánico, es sistemático. O sea que si de aquí está la cosa, acá también está, y se enriquece en todo el texto, y todo el texto genera una unidad, como dice José Manuel, artística. Sin esa unidad el texto se despedaza y el texto no llega. Vean muchos autores modernos galardonados no llegan a esa unidad porque no tienen ese pensamiento artístico. No son artistas, punto. Son lectores y escritores de versos prosaicos mal hechos. Eso los hemos dicho en su cara en sus presentaciones de libros que nos invitan, que yo no he querido ir, pero me obligan a veces los de las revistas a que vaya. Y yo les digo, no, porque si me molesta, yo les voy a decir sus cosas a los maestros tuyos, a los... Pero si no son buenos poetas, ¿por qué ganan los premios? A ver, ¿me puedes explicar, por favor? ¿Por qué? Yo te digo una... Porque si no son buenos poetas y su obra no vale, ¿por qué es que ganan los premios? No, yo, mira, creo más en lo que el tiempo le hace a una obra que en la entrega de premios. Hay premios que se dan, tú lo sabes muy bien, porque, sobre todo en México, en otros lados a lo mejor es distinto, dudo mucho que lo sea radicalmente, pero en México los grupos culturales son grupos muy mafiosos. Entonces, si yo soy presidente del jurado y yo sé que participaron Carito Querida, Juan, etcétera, pues esos son los textos que voy a premiar. Punto. Y puedo ver otro que diga, es muy interesante, ese muchacho, esa muchacha tienen mucho futuro, pero sabes que el premio se lo van a llevar ellos. Entonces, los premios no hacen mejor o peor al escritor. Le podrán dar dinero y prestigio y ayudarlo a que difunda más su obra. Pero yo en lo que creo, y por eso yo soy un lector no de textos tan contemporáneos, sino de textos que han resistido el paso del tiempo, porque el tiempo es el que me da la verdadera medida del poeta. A lo mejor Becker hoy no hubiera ganado ningún premio, pero nosotros siempre cuando vamos caminando por la calle o estamos sentados en un café esperando algo, etcétera, alguien, estamos muchas veces musitando los versos de Becker. Porque han resistido el paso del tiempo, son hermosísimos y son indiscutibles con o sin premios, punto. Y hay muchos poetas laureados, nimbados con premios de los que ni te acuerdas. Borges decía que algún autor solamente es conocido por el premio Nobel o el premio laureado. Por eso es conocido. Algunos lo necesitan, algunos otros no. Borges siempre es el gran premiado y el que faltó de premiarse. Alfonso Reyes, creo que es el otro. Muchos de esta línea funcionan de esta manera. Yo muchos premios, bueno, la editorial que tú trabajaste se dedicaba a sacar... Los premios Nobel, ahí teníamos una colección. Yo he leído varios de los premios Nobel ahí y realmente son muy malos, sí, claro. Yo estoy de acuerdo en eso, te digo, a mí me parece que el mejor crítico, el que pone a la gente en su lugar, es el tiempo. El tiempo, es decir, cómo resisten el paso del tiempo, cómo se siguen siendo contundentes, penetrantes, hermosos, y dices tú, son verdaderamente los grandes poetas los que perduran. Ahora,
Hay poetas que a lo mejor no alcanzan estas alturas, pero que son poetas respetables, que son poetas de un buen nivel. Bueno, muy bien. Y ya hay otros que dices tú, y yo te lo digo abiertamente, por ejemplo, ahí están los Sandoval. A mí su poesía no me gusta, a mí me parecen burócratas nimbados por la nomenclatura priista durante tantos años. ¿Y qué pasa con ellos? Y dirigieron organismos culturales, etcétera, premios y todo. Es el ambiente. O sea, Yo he escuchado, perdón, épocas. he escuchado que hay un joven que ha ganado 40 premios en la actualidad. ¿Ustedes han escuchado de él? Pero yo dije, es que no puede ser, ¿cómo ha ganado 40 premios? Entonces me puse a buscarlo en el Google y efectivamente existe. Yo no lo conocía, pero sí existe y ahí están, pero yo no puedo entender, no me cabe a mí en la cabeza cómo es posible que haya ganado 40 premios literarios más que Octavio Paz, o sea, ni Octavio Paz. Entonces, pero no lo conozco, sé que es un joven en la actualidad, por supuesto. ¿Tú sabes algo de eso? Yo voy a hablar de Becker, que es a lo que venimos. Ay, perdón. De lo que venimos, dice, yo he sacado o escanciado o espigado, bueno, yo sí lo conozco, y es una buena persona. No le rasco porque pues no, ¿para qué? ¿Me entiendes? Pero es cierto de los 40 yo lo conocí premios. desde el segundo premio, yo le dije muchas cosas al muchacho, que se cuidara sobre todo. Pero ¿cómo es que los ha podido ganar? Voy a hablar de Becker, no me interesa la vida privada de los muchachos. No, pero es que no es privada, es pública, porque los premios literarios son públicos. Bueno, voy, rimas de Becker y espigué más o menos algunas cosas de Becker aquí, donde está un verdadero Becker y no el de las cursilerías que a veces tiene Becker. Es decir, a un autor hay que quitarle los flecos o cortarle el flecos de las modas. Los grandes autores están allí, a pesar de que están pintarrajeados por la moda de su época. Es muy simple, un gran poeta es un poeta a pesar de la moda. Entonces yo le quité algunos flequitos, no le quité nada. Escogí los versos y escuchen ustedes. La línea, ¿qué era? El poemita, 53 dice, de un reloj se oía compasado el péndulo y de algunos cirios el chisporroteo. Aquí tenemos la técnica de Becker, que utiliza un neologismo llamado el chisporroteo para decir el hablar de la vela, el hablar de cuando la vela está muriendo o muriéndose. Entonces crepita y hace su lenguaje, semejante a los haikus que hace Basho cuando la rana, la famosa, este haiku de la ranita que da un salto a la fuente, y el splash del agua es el lenguaje de la rana con respecto al agua, es el diálogo del agua con la rana que es de agua, ¿me explico? Como cuando nosotros entramos al mar y chocamos contra las olas, es el lenguaje de bienvenida de nosotros al mar, que es nuestro recinto originario. Basho lo concibió en la naturaleza de esa manera, y este hombre en su cuarto, en su vivienda de Sevilla, no tenían focos como los que tenemos nosotros, sino vivían entre petróleo y velas de cera. Entonces el chisporroteo de la cera es precioso, se va quemando la cera y genera un diálogo, el mismo que también generó con Sor Juana Inés de la Cruz, que se dedicaba a leer por las noches y a vela, porque solamente así se puede leer por la noche, por descanso y por otras cosas. Sigo leyendo a Becker, que escaneé o busqué o espigué versos que considero que son muy buenos. Dice lo siguiente, y acuérdense que las rimas es un librito de poemas que son la recopilación de sus aportaciones en los periódicos, que fueron muy pocas. Entonces, él es famoso por estas rimas, y cuando su muerte, él dijo que a lo mejor se van a publicar sus rimas después de su muerte y va a ser famoso, dijo él antes de morir, y sus rimas sí sentía él que eran importantes, y fueron pocas. Por eso no hay que escribir 50 libros, como muchos maestros que conozco, como muchos otros autores jóvenes que ya tienen también 50 libros y escriben el mismo libro siempre y repetido y por tal vulgar,
e insincero. Dice Becker luego, entre el discorde estruendo de la orgía, acaricio mi oído como nota de lejana música, cuando la muerte vidrie de mis ojos el cristal. Si tenemos buen oído, vamos a encontrar que vidrio y cristal, que por supuesto tienen esa connotación de transparencia, el cristal suena como la copa esa de vino, y por eso cristal es una gran palabra. Vidrio, como para hacerles la semejanza, que el vidrio no suena, el vidrio solamente tiene su transparencia, en cambio el cristal tiene, además de la transparencia, el sonido. Una musicalidad. Y la musicalidad, y termina en cristal. Eso es un oído de un autor que sabe escribir, es un oído educado, y eso es lo que debemos entender nuestros compañeros cuando escribimos un verso. Tenemos que hacerlo musical, pero cargarlo de sentido, cargarlo de fuerza, y ese es el trabajo, no escribir lo que nos venga por primera vez en la cabeza y escuchar las acusaciones de nuestros compañeros a quien se las decimos. Luego dice, mujer al fin siglo XIX, material y prosaica. Boberías. Luego dice, voces que hacen correr 4 poetas que en invierno se embozan con la lira. Tú sabes, ladridos de perros a la luna, habla de los poetas esos que se embozan en la lira. Tú sabes, y yo, que en esta vida, con genio, es muy contado el que la escribe, y con oro cualquiera hace poesía. Muy bien, pues ahí está muy claramente lo que veíamos. ¿Qué es esto? Miren, uno parece, cuando lee a Becker, parece uno que lo está viendo en la penumbra de su habitación, a la luz de la vela, inclinado sobre el papel, con una gran concentración, volcándose, abriéndose para volcarse. Es muy impresionante en este sentido. Becker, y a mí particularmente me gusta porque siento en Becker la capacidad sintética casi de la poesía japonesa, de los haikus, de cómo logra condensar él, y en un juego muy acertado de sustantivos, de verbos, de adjetivos, muy breve, darnos una imagen muy clara de lo que él nos quiere transmitir. Eso a mí me impresiona profundamente, y es profundamente sintético, a diferencia de muchos poetas españoles y de lengua española, no solo españoles, que son verbosos, que son abundantes. En Becker hay una economía de palabras, una sabiduría de palabras, una estrategia en las palabras para darnos el poema realmente muy impresionante. Es una de las cosas que a mí más me conmueven de él, que verdaderamente en una forma sintética nos da la imagen de lo que él nos quiere decir, nos quiere hablar de él como él, que se sabe gran poeta, y de toda la caterva de poetastros que le ladran a la luna, lo dice en unas cuantas palabras, pero de manera insuperable. Es verdaderamente admirable. Hay, José Manuel, en lo que dices, las dos formas de la gran poesía española. Una es el circunloquio, es decir, andar por la perífrasis tratando de decir lo que es importante a través del gran lenguaje, el lenguaje español que está arremetido de todas las lenguas que se hablan en las provincias de España, que es mucho y muy variado y muy tradicional y muy acentuado en las ideas estas de los criterios de dichos y pensamientos de la antigüedad. Por ejemplo, Cervantes es un hombre que va alrededor del texto y lo va cerrando como si fuera una espiral, así mira,
como es un gran poeta, a partir del circunloquio llega al centro, lo que lo hace grande. Otros poetas se quedan en el circunloquio solamente, de gustar por el lenguaje. No quiero hablar mal del poeta de Nueva York, ¿cómo se llama? ¿Quién, de Lorca? De Lorca. Ah. Lorca parece que se regodea de su lenguaje provinciano, pero parece que no llega. En cambio, su amigo, el poeta que mataron de la cebolla, Miguel Hernández, cuando fue provinciano, era un excelente poeta, porque era un poeta provinciano, como que debe ser provinciano, es decir, hablar de su pueblo y hablar de la naturaleza, un poeta casi bucólico, sí, claro. Pero encontró a Neruda, y Neruda llegó con toda esta idea de lo rápido, de lo novedoso, de la época del siglo XX, y lo infiltró al pobre provinciano. Entonces, la mezcla entre el poeta bucólico con el poeta moderno, citadino, creó un poeta ambiguo. Si logramos ver esa transición, a mí me gusta más el poeta provinciano que de Hernández. Y Neruda, por supuesto, que ya lo hablamos alguna vez, creo que aquí, en su Confieso que he vivido, en la parte última, él expresa, el propio Neruda, no yo, no lo estoy atacando, con señores chilenos de México que tanto quieren a Neruda y que no hable mal de él. Él mismo lo dice, que él es mal poeta, y él explica por qué es un mal poeta, y lo dice allí, lean, se ve que no han leído, compañeros chilenos que nos escuchan. Confieso que he vivido. Confieso que he vivido. En la última parte él dice dónde están sus errores, y a mí me alegra eso. ¿Por qué? Porque cuando él iba a España, Neruda, pues no lo querían. El premio Nobel de allá, el del burrito, ¿cómo se llamó? ¿Jiménez? Juan Ramón Jiménez. Sí. Apenas llegaba a Neruda y le aventaba periodicazos, no lo querían en Madrid, que se largara. Y él venía a ver a Lorca, por supuesto. Claro. Es más, llegaron a hacer una lectura, ahí lo dice él mismo en Confieso que he vivido, y no fueron porque realmente quitaron todos los medios para que nadie fuera. Casi lo hicieron como 5 o 6 personas que estaban ahí, y fue muy, muy publicitada, pero nadie fue. O sea, lo boicotearon. Así no era muy querido el pobre Neruda, y él lo resentía. Pero su amigo Lorca, pues lo sostenía, ¿no? Pero, insisto, los grandes poetas nacen de su pueblo, y de ahí tienen que tener su bagaje. El diálogo con la naturaleza hace un gran poeta. El diálogo con la ciudad, no. El diálogo con el asfalto no es un gran diálogo. El diálogo con las paredes o con las esquinas orinadas por los perros no es un gran diálogo. Muchos poetas estigmatizados por el feísmo, así los ponen los tratadistas y los críticos, que son los actuales, que nacieron en los años 40 hacia la fecha, no funciona su poesía porque es de mal gusto. Por eso le llaman feísmo, y ellos por supuesto están contentos que les llamen poetas feístas. Igual también hay pintores de ese mismo tipo, que son realmente feos y horripilantes, que ojalá fuera un arte el feísmo, pero ni siquiera llegan a eso. Yo pienso, por ejemplo, en el dibujante de los caprichos. ¿De quién? ¿Te acuerdas del autor? ¿De quién? Los caprichos. ¿De Goya? Goya es un feísta, pero es un feísta con arte. Vean lo que sí realmente, sus caprichos, que es lo que realmente le gustó pintar o dibujar. Sí, claro. No sus monos, no, ¿cómo se llama? No sus retratos horripilantes que lo obligaban a hacerlo porque era pintor de la corte. Salen muy feos sus princesas. Pues los Borbones siempre han sido horribles, esos son los culpas del pobre Goya. Lo eran, ¿eh? No, y estos son Borbones también, Juan Carlos, estos. Ya ves que tenían hereditariamente un problema de prognatismo pero para eso sirve el arte, para hacer que esa fealdad se pronuncie en una lealtad y dignidad del ser humano. Por eso un gran pintor sabe ocultar eso, sabe dignificar esos rasgos feos. ¿Qué dices tú? Cuenta la cosa esa de Baudelaire. Para eso sirve el arte. Así me puso, Diego, es que pasa que tengo cirugía plástica. No, bueno, Baudelaire a mí me encanta eso. Viene caminando por una calle de París y de repente ve en sentido contrario, viene caminando hacia él el hombre más feo que te puedas imaginar, pero horroroso. Ajá. Y bueno, el gran esteto, uno de los hombres de mayor sensibilidad para la belleza del mundo, no puede reprimir la expresión de, óigame, pero qué feo es usted.
Y le dice el otro, bueno, señor, pero de acuerdo con los inmortales principios de 1789, yo tengo derecho a ser feo. No, sí, yo no estoy hablando de las cuestiones legales. Esas están de su lado, pero es un atentado contra la naturaleza, qué bárbaro. Bueno, nuestro arte mexicano, nuestro arte prehispánico, se denota feo por espantoso. Los propios españoles, en Bernal del Castillo, cuando hablan de los esfinges de piedra, realmente espantaban, y realmente lo eran. La Coatlicue, realmente sí, es espantosa, claro. Pero está hecho con una que solamente un pintor en México actual, digo, de los años del siglo XX, ha podido entender, que es el señor Siqueiros. Claro. Es el único, los demás no entendieron esto. La Coatlicue está en región de oro, cosa que en el siglo XVII hasta el siglo XIX todos los grandes pintores intentaron esa búsqueda de la región de oro, que es realmente como buscar la alquimia del oro, o como buscar la copa sagrada, ¿no? del Cristo. La región de oro en la pintura es la proporción adecuada que da con respecto al marco, en una idea generalizada de encontrar los puntos adecuados de que esa figuración pueda ennoblecer y dignificar la contemplación de nosotros en la idea del arte, en la más prístina idea del arte. Muchos pintores que saben esto, en México, creo que un señor autor extranjero que vino a México fue el señor Boari, vino aquí a enseñar la región de oro, pero curiosamente no hubo respuesta, es tan difícil encontrar la región de oro en un cuadro que al intentarlo salen los cuadros mal. Y esa es también el arte y el talento de un autor, en el caso de la pintura. Claro. No encuentran los puntos porque no están establecidos aritmética ni matemáticamente allí, sino hay que establecerlos a partir de la matemática en un juego de arriesgarse a encontrar los lugares donde el espacio te lo concentra, claro. Algo semejante con el barroco. Claro. Si el barroco le vas a meter todas las posibilidades en el espacio, tendrás que sabérselas meter para que el barroco sea barroco y no un amontonamiento horrible. Una exageración del chirriguresco, que el chirriguresco en México sí fue arte. Sí, ¿por qué? Porque estaba la mezcla indígena. Claro. El escultor mexicano y el pintor mexicano sí sabían, porque ahí están los códices. El pintor mexicano era muy bueno, sabía muy bien. El maya también excelente, sabía poner el signo de oro porque trabajaban con matemáticas. Además, eran elegantes. La Cuautli es espantosa por fea, así dicen, pero realmente es atractiva desde el punto de vista de lo feo, es atractiva por sus capacidades que tiene a la contemplación. Los extranjeros ya lo han visto y por supuesto nosotros la rechazamos. Sí, bueno, pero además por contraste, por la contaminación que nos deja el arte occidental, ves la Venus de Milo y luego ves a la Coatlicue con su falda de serpientes, etcétera, un gesto feroz, impacta, ¿no? Es verdaderamente impresionante, pero fíjate que sobre eso que estás diciendo, te voy a platicar lo que le pasó a Octavio Paz. Octavio Paz, sin conocer a Marcel Duchamp, escribió un libro muy bueno sobre él, y el libro es bueno. Y te digo que no se conocían. Duchamp vio el libro, le gustó y preguntó, bueno, ¿y este hombre quién es? Ya le explicaron, un poeta mexicano, ¿sí? Todavía, obviamente, estaba lejos todavía de ganar el premio Nobel, y Duchamp le escribió una carta de agradecimiento por el libro, y reconociendo que el libro era bueno, le dijo, pero le voy a decir una cosa. Las raíces del arte moderno están en el arte prehispánico, particularmente en el mexicano, como es mi caso, como es el caso de Henry Moore, etc. Y entonces lo que debería usted hacer es, más que estar estudiando a los artistas europeos, es estudiar el arte prehispánico mexicano. No más. Y yo les recuerdo a ustedes, a lo mejor, ustedes se acuerdan de esa exposición muy hermosa que pagó Henry Moore de su bolsa al final de su vida aquí en el Museo de Arte Moderno, que nos montó una exposición con lo mejor de las piezas, de sus esculturas. ¿Y por qué eso hizo Moore? Porque le debía mucho al arte prehispánico mexicano. Dijo, yo quiero despedirme de la vida agradeciéndoles a los mexicanos lo que les debo. Y eso es algo
en lo que se repara poco. Cuando muchas veces los muchachos, los artistas contemporáneos quieren ser modernos, creen que lo más moderno es voltear a ver Europa y ver lo que se está haciendo y tratar de ir más o menos por ese sendero, en lugar de voltear hacia una raíz más profunda y de ahí partir, no quedarse en eso, sino de ahí partir. Eso es un error muy frecuente. Y eso que dice Juan es totalmente cierto. O sea, la escultura de los pueblos originarios que encontraron en México es verdaderamente muy importante. Mi hijo fue hace algunos años a Brasilia y estaba muy impresionado. Me dijo, Niemeyer copió una pirámide, la pirámide del Sol de San Juan Teotihuacán, y es uno de los edificios más modernos de Brasilia. No la hizo con piedras, sino con acero y cristal, pero ustedes la ven y es la pirámide del Sol. Se ve tremendamente moderna y se ve profundamente clásica y hermosísima. En la ciudad, pues más moderna del mundo, una ciudad construida para una sociedad pues que todavía no existe, ¿verdad? Que ese es Brasilia. La ciudad es tan moderna que lo que le falta es una sociedad que pudiera funcionar dentro de una ciudad como esas. Y eso, bueno, pues a Niemeyer, a Costa, cuando les hablaban de eso, decían, pues eso no lo hace un arquitecto, que una sociedad sea más equilibrada, etcétera, que no haya favelas y lugares miserables alrededor, pues eso sí ya no es cosa de un arquitecto, ¿verdad? Por más que quisieran. Eso es una tremenda lección lo que acaba de decir Juan, y es una tremenda lección para los que nos están oyendo de hacia dónde buscar. Y se busquen las raíces más profundas de la cultura y de ahí se parte. Y no tanto de estar tratando de imitar a los artistas, que a veces corre uno riesgo de imitar a artistas pues que están de moda, pero que no tienen valores muy consistentes en su trabajo. Se va uno por sendas perdidas, por caminos equivocados. Pero yo quisiera que leyéramos más a Bécquer, que Caro nos lea a Bécquer. A ver. Si estás de acuerdo, Juanito, desde luego. Sí, les voy a leer una rima. ¿Tú empiezas? No, empiezo, sí empieza. Se llama Rimas 1. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese limbo, de ese, ¿tú crees que no veo? Cadencias que al aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre, domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo. Y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oírlo, cantarlo a solas. Muy bien, está muy bien. Muy bien. Juanito, muy bien. Está muy bien. Yo sí veo bien. Voy, dice, cantarlas a solas. 2. Saeta que voladora cruza, arrojada al azar, sin adivinarse dónde, temblando, se clavará. Precioso. Hoja del árbol seca, arrebata el vendaval, sin que nadie acierte el surco, donde a caer volverá. Gigante ola que el viento atiza y empuja en el mar, y rueda y pasa y no sabe qué playa busca ya. Hermoso, hermoso. Y así empieza. Yo creo que este hombre es un poeta que se contiene, pero que en la contención tiene toda esa fuerza que quizás sea hasta la del mismo Rubén Darío. Por eso Rubén Darío lo imitó. En la contención de este hombre es magnífica, es decir, se contiene lo necesario. Yo no sé dónde dicen los autores o los críticos que está lo cursi, yo no lo veo lo cursi de este hombre. Sí. Está
está en lo que todos escriben, pero este hombre sí está diciendo cosas que parece que van a suceder como si fuera una idea de la profecía, y eso también se dice que un poeta es un profeta. Un poeta siempre debe escribir como que los versos van a decir algo en el futuro, y ese es un secreto de la gran poesía. Versos que se escriben para finalizarse o versos que se escriben solo para oírse una vez, esos no sirven. La prosa sirve para eso, para demandar, para mandar, para enfatizar, y es una prosa que inmediatamente se acaba, ya no sirve. Funciona en el momento exacto en que se pronuncia y en el que se hace la acción. La prosa sirve para eso y es buena también para la descripción, pero no podemos utilizar para el verso, para una cosa poética o una idea trascendente, la idea de la prosa, que es lo que está todo el siglo XX a partir de las vanguardias, repletas de prosaísmos, todos son prosaicos. Curiosamente le llaman verso en prosa, es increíble. Los propios críticos asumen que hay arte del verso en prosa, y eso es una estupidez, y se los hemos dicho a varios, entre ellos los uruguayos, entre ellos los señores que me perdonen, ya están veteranos, pero y enfrente de todos sus compas y de sus auditorios, pero no pueden decir la prosa es la prosa, hay que dividir la prosa sirve para decir las cosas efectivas y las cosas en detalle y las cosas que se van a hacer, y es imprescindible hacerlo con la exactitud adecuada. Es la herramienta de nuestra convención entre los seres humanos. El verso tiene otra connotación. Es un verso difuso que lucha contra el lenguaje, que quiere ser trascendente, que quiere decir algo más allá de lo que normalmente dice la prosa. Si no entendemos eso, compañeros poetas que están por allá atrás y nos están escuchando, que quieren escribir versos, no va a funcionar su poesía. No es poesía la que ustedes escriben, es prosa y pensamientos simples, de pensamientos que se les vienen a la mente. Tienen que meter 2 o 3 veces razonamientos, cargar la frase y además decirla hermosamente. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Fíjate que tenemos un serio problema. Yo tampoco creo que haya poemas en prosa. El poema es un poema o no lo es, y si no lo es, a lo mejor es una prosa elegante, puede ser otra cosa, habrá que verlo, pero la poesía es un canto y en la prosa no hay canto. Nosotros tenemos que entender eso. Los grandes corpus poéticos son cantos, la Ilíada, la Odisea, el Cantar de los grandes poemas son cantos, y en la prosa no hay canto. Entonces no puede haber poemas en prosa. Podrá haber una prosa muy elegante, podrá haber una prosa muy elevada, eso pudiera ser así, o ocurre muchas veces. Pero otra cosa es la poesía. La poesía es otra cosa. Lo acaba de decir Juan y hay que rescatar esa definición, porque la poesía es un texto, un canto lleno de sentido, con una polisemia. Muchas veces al leer un poema, una palabra acertadamente colocada en su lugar tiene un conjunto de significados distintos, juega dentro del poema de otra manera, y entonces esto es lo que hay que entender para estar en el camino o de disfrutar la poesía o de los privilegiados que pueden escribirla. Y lo otro es otro tipo de cuestión, a verla de otra manera. Hay cuentos y textos, narraciones que a nosotros nos parecen profundamente poéticos, pero entendámonos, no son cantos, son textos elevados de una gran calidad literaria, pero que están en otra dimensión. Hay un libro que creo que es el libro del deslinde del señor Alfonso Reyes, es un libro muy difícil, lo apoyó José Gauss, el maestro de la universidad. Creo que Alfonso Reyes quería hacer un gran libro para distinguir lo que es literatura de la que no es literatura. Es un gran libro en ese sentido. Claro, toda la gente en todos los países que él mandó el libro, y como era conocido internacionalmente Alfonso Reyes, se rieron de él.
Borges dijo que apenas si lo leyó y dice, no, ya no me interesó, no me interesa, porque es un libro casi académico, es un libro para estudio. Sí, sí, lo conozco. Y está escrito a la forma de Gauss, como escribían en ese tiempo sus tratados de filosofía. Quizás ese fue el error. El propio Alfonso Reyes tuvo que cambiar fenomenología en fenomenografía por acción de Gauss, para tratar de poner el libro en contexto de los años 50, con la cosa esta de Hegel y todo el asunto, y con la de Heidegger, en fin. Entonces el maestro Alfonso Reyes se dejó manipular en ese sentido, tratando de que, bueno, de su amigo Gauss y José Gauss, y se veían constantemente allá en la Capilla Alfonsina. José Gauss, no debemos olvidar que fue secretario de Ortega y Gasset. Sí, era su discípulo querido. Se veían aquí en la Barranca del Muerto, ahí en las barrancas, cuando Ortega y Gasset venía de Argentina, para indicarle cuáles eran los nuevos libros de Ortega y Gasset, porque el que los revisaba era José Gauss, ¿no? Y se veían en la Barranca del Muerto. Nadie hablaba de eso, fíjate. Pues que ahí la división estuvo en que Gauss era un republicano moderado, pero era un republicano y entonces estaba exiliado en México, y Ortega y Gasset se quedó con el franquismo. Esa fue la verdad. Sí, consideraba Ortega y Gasset, en venir a México o llegar a Argentina, pues consideró que México era un país de ignorantes, pero también llegó a Argentina y vio lo mismo. Y ya entonces dijo, bueno, pero yo creo que, como dice Alfonso Reyes, porque tuvieron un pleito entre ellos dos, el famoso dominicano, amigo de él. Pedro Enrique Sureña. Enrique Sureña le dijo, oye, tú eres mejor escritor que Ortega y Gasset, y repuso que Alfonso Reyes en su libro dice, sí, pero es que él es el arte galano, es el hablar galano. Y el hablar galano es un hablar propio en el sentido de que de masas, es un hablar de convencimiento de las masas medias a bajas, es decir, habla bonito y ante eso es difícil enfrentarse. Pero claro, quería hacerlo Alfonso Reyes porque era muy bueno Ortega y Gasset para hablar en esta forma. Claro. Entonces el deslinde es el libro que intenta Alfonso Reyes en decir lo que no es literario, de lo que no lo es, y que es la cosa más difícil. Es más, a nadie se le ha ocurrido en la tierra, en este mundo, más que a este hombre. Y qué bueno que se le ocurrió, pero fue muy criticado de su época, porque no estamos todavía, como dice Kant, nuestro pensamiento no sabe todavía lo que es la literatura y diferenciarla de lo que es la leyenda, lo que es la publicidad de una marca o X cosa. Aún no sabemos, porque todo está metido en el siglo XX, que ese es quizá el peor problema del siglo XX en la literatura, en que ya metimos todas las cosas y las novelas ya es todo. El James Joyce ya metió ahí hasta todo. Metió el teatro, metió esto, lo que no es teatro, lo que sí es teatro, periodismo, lo que es periodismo, lo que es la policíaca, una muerte, un Bloom, un estúpido, un personaje que ya no es el héroe, en fin, ya metió de todo, y el Finnegan's Wake, olvídense, ¿me explico? Ya es inentendible. Cortázar hace lo mismo de alguna manera en Rayuela. En Rayuela tiene el canto 68, que es una gitanjáfora que ya se había hecho en el año 32 con Brühl en Cuba, y él la intenta, y ya lo había hecho también el poeta argentino en La Más Médula, ¿no? Ustedes dirán cuál es el autor. Entonces, ese es el problema de las grandes literaturas, y nosotros somos herederos de esto, de una literatura que es basura, de alguna manera, que está entrincada y ya no quiere ser nada. El deslinde, al menos, hace una exhortación a ver lo que sí es gran literatura y de lo que no lo es. Y quizás sea quizás un libro ya retrógrado, un libro escrito en los años 50 y que nadie quiso leer. Borges, ya dijimos que ni siquiera lo empezó. Todos, Ortega y Gasset consideró que era una estupidez considerar el arte natural de la idea del arte artístico. En fin, todos se burlaron de él y por supuesto tenía razón. ¿Cómo deslindar la literatura de todo lo que es el ser humano? Ese era un gran problema, pero también es un gran problema a tratar. Que no lo pudo resolver Alfonso Reyes, no importa, dejó la semilla y por eso tiene ese valor ese libro. Claro, sí lo conozco el texto. Pues a ver, Carito, porque se nos va Becker de las manos. Voy a leer algo de Becker.
Es una rima número 3. Sacudimiento extraño que agita las ideas, como huracán que empuja las olas en tropel. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Deformes siluetas de seres imposibles. Paisajes que aparecen como a través de un tul. Colores que fundiéndose remedan en el aire, los átomos del iris que nadan en la luz. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás, memorias y deseos de cosas que no existen, accesos de alegría, impulsos de llorar, actividad nerviosa que no haya en qué emplearse, sin rienda que lo guíe, caballo volador. Locura que el espíritu exalta y enardece, embriaguez divina del genio creador. Tal es la inspiración, gigante voz que el caos ordena en el cerebro y entre las sombras hace la luz aparecer. Brillante rienda de oro que poderosa enfrenta de la exaltada mente el volador corcel. Hilo de la luz que naces, los pensamientos ata, sol que las nubes rompe y toca en el cenit, inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir, armonioso ritmo que con cadencia y número las fugitivas notas encierra en el compás, cincel que el bloque muerde, la estatua modelando y la belleza plástica añade a la ideal, atmósfera que gira con orden las ideas, cual átomos que agrupa recóndita atracción, raudal que en curvas hondas su sed la fiebre apaga, oasis que el espíritu devuelve su vigor. Tal es nuestra razón, con ambas siempre en lucha y de ambas vencedor. Tan solo el genio puede a un yugo atar las dos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya le hice como usted. Eso. Este es más heroico el tono, pero es una Sí. gran lectura. Una gran lectura. ¿Qué podríamos concluir hoy sobre, creo que hemos hablado del romanticismo como una corriente artística, pero también como una actitud ante la vida? Hemos tratado de entender el contexto social, los cambios históricos que determinaron el surgimiento de este movimiento, obviamente no nada más en España, en el mundo, digamos, ¿no? Hay grandes poetas románticos en Francia, Alfredo de Musset, muchos más. Y el gran Víctor Hugo, escritor romántico. En Alemania, pues ya hablamos de Goethe, de Schiller, Campoamor, Campoamor, Juan Valera, el mismo que le dio la entrada a Rubén Darío, nada más. Claro. Y de algunas características que presentan estos escritores. Bueno, le decía yo antes de que llegaras, Juanito, antes de que tuviéramos el placer de platicar contigo, le decía yo a Carito que hay una mujer en España que hace una contribución paralela a la de Bécquer y que es Rosalía de Castro, gallega, que comienza a escribir primero en su idioma original y luego ya en español, gran poeta romántica, y que valdría la pena en algún momento, para tener el contraste, no solo tuvieron un gran poeta romántico como este, sino a la gran Rosalía de Castro,
leer algunas cosas de Sí, ella. Rosalía de Castro escribió tanto. Le decían la Sor Juana, ¿qué? De allá, Sí, de España, escribió tanto, quizá eso fue su defecto, Sí. escribir tanto. Yo había escrito lo esencial, pero era muy famosa y España la apoyó. Sí, claro. Como a Rosario Castellanos aquí, pero aquí falló nuestro Rosario. Allá esa mujer andaba por todos lados y echaba sus versos. Bueno, creo que ya se cansaba, pero aquí con mucho gusto. Sí, y desde luego le sugerimos a las personas que nos han hecho hoy el favor de escucharnos, pues que no se esperen a que hagamos el programa, sino que también frecuenten a Rosalía de Castro, que lean más a Becker. Hay un fondo de placer estético importantísimo en ellos, así que pues les sugerimos que los lean, estos poetas que han sido pues decisivos en su influencia en muchos poetas luego, en muchos poetas posteriores a ellos, en toda Hispanoamérica. No, y la idea es que este hombre nunca, en su vida nunca pensó que iba a ser famoso. Todos los poetas que yo conozco quieren ser famosos. Está bien, todos tienen, como decían los romanos, todos tienen derecho a la figuración en su época, claro. Pero este hombre no la tuvo después de su muerte. Claro. Y gracias a que sus amigos se juntaron y hicieron las obras completas. Y eso quizá trascendió, si no, los tendríamos como un autor todavía en ciernes. Claro. Por ejemplo, tengo un amigo llamado Eduardo Toff que se dedica a encontrar allí en las bibliotecas, sobre todo la Biblioteca Nacional, las décimas de anónimos de poetas que no se conocen, y él las apunta y las va guardando y las piensa publicar. Creo que esa es la idea. Si queremos publicar, publiquen sus cosas y no esperen a que sean famosos en su época, esperen a que el tiempo haga de ustedes un tipo famoso, porque realmente así es como se hacen los escritores, después de la muerte. Sí, pues eso es. Carito, ¿tú con qué te quedas de esta conversación que hemos tenido hoy? ¿Qué crees que sea digno de que rescatemos para las personas que amablemente nos escuchan? Bueno, que es importante leer a Becker porque tiene muy buenas rimas, muy buena musicalidad. Sí. Entonces esto nos puede ayudar a pues a mejorar nuestros textos, claro, nuestros poemas, porque sí, porque tiene ritmo, vaya, ¿no? Entonces tiene, digamos, ¿cómo se dice? Ese ángel, vaya. Claro. Entonces es importante leerlo y también que el romanticismo pues no es malo, ¿no? No es claro malo, que no. Para nada. Claro que para no. nada. Entonces también, y pues también la lectura de Rosalía de Castro. Sería ideal porque como que van a la par sí, ellos dos. Sí. Sí. Pues ahí está, a mí me pareció una conversación encantadora, muy enriquecedora, y pues, ¿tienen idea de qué pudiéramos hablar la semana que entra o lo dejamos en sorpresa? Pues muy bien. ¿Podría leer mi texto? ¿Puedo leer mi texto? Perdón, no sabía que traías un texto, pero adelante, por favor. Es mi cuento erótico. Perfecto, ¿no? Qué bien. Bueno, tú me puedes destrozar si quieres. No. Se titula La fiesta. ¿No te gusta ver a las parejas cuando bailan, con los brazos atados uno al otro, como un nudo latente? Por eso te vas alejando entre los árboles, pisando la humedad del césped recién cortado. Te adentras más y más. Quieres llegar al lugar de los murmullos, al lugar donde el agua nocturna se desplaza como una bailarina sobre la inmóvil pista de su transparencia. Detienes tus pasos. Basta un poco de silencio para que puedas soñar. Así, alejada del círculo donde los invitados distorsionan el aire con sus risas, pero aún percibes las espaldas perfumadas, los hombres elegantes con los que tú no te atreverías a bailar, pues el simple roce de sus manos con las tuyas despertaría la zarpa que ocultas dentro de ti, y te conformas con mirar de lejos, con tender tu cuerpo sobre el césped y esperar que las constelaciones atraviesen por tus ojos cerrados.
los invitados en toda su profundidad, los invadan en toda su profundidad. Tus cabellos también dormitan, húmedos caminos donde la noche cae ensimismada, sin llevar a cuestas la cruz de tu existencia, la cruz dividida de tu pensamiento. Estás demasiado lejos de la fiesta y de sus goces, te incorporas. A tu alrededor no hay constelaciones ni futuro. Quieres alejarte más, caminas otro poquito más. Desde la puerta entreabierta su voz masculina te invita a entrar. La habitación está en penumbras, no lo ves a él, únicamente su sombra. No quieres verlo, no quieres saber su nombre. Ven, acércate. Y tú te acercas a la sombra que se encuentra sentada en un largo sofá situado junto a la ventana. En la lejanía las parejas se entrelazan. Escuchas el ir y venir de su respiración, tiemblas. Las manos de la sombra se posan en tus caderas. Son unas manos grandes. Vamos, acércate más. Entonces las constelaciones acuden a tu mente. La voz unísona del agua resbala por tu talle y subes al sofá donde se encuentra la sombra. Extiendes tu cuerpo boca abajo hasta sentir en tu pelvis el calor de sus piernas y sus manos se deslizan por tus pantorrillas, por tus corvas. Contienes la respiración por tus muslos. Hasta subir del todo la falda escocesa y el fondo blanco con su gran encaje de rombos. Ahora sus manos aprietan tus nalgas con rudeza, una y otra vez sobre tu pantaleta blanca. No puedes contener un grito de dolor. Sudas. La sombra suda también. De nuevo aprieta sobre tu carne desnuda. Te muerdes los labios y respiras. Ambas manos van separando tus nalgas rítmicamente al mismo tiempo que amasan con mayor crueldad. Entonces empiezas a sentir el vaho de su boca, su lengua puntiaguda y tibia recorrer tu ano. Cierras los ojos. Ahora son sus labios, sus dientes, su barba entre tus piernas, hacia atrás, hacia adelante, al centro. Ya no contienes la respiración. La dejas libre, la dejas rebotar contra los muros, contra el espejo, contra el ritmo de la orquesta que a lo lejos se escucha, y tu falda escocesa desaparece, y Orión se te presenta más real, más tangible, porque ahora la sombra embiste tus senos con violencia, hasta desprender de un jalón el diminuto brasier de encajes blancos. Ya terminé. Muy padre. Me gustó mucho. Gracias. Me gustó mucho. ¿Cómo lo viste, Juanito? Bueno. Puedes criticarme. No, es un taller de crítica. No, pero ¿por No, qué? pero ¿Por sí qué? No, a la crítica sería muy positiva. Me parece muy logrado el cuento, muy bien. Que no es fácil nunca mantener un juego de tensiones así. Y la descripción es verdaderamente erótica. Entonces a mí me parece que está muy bien logrado tu cuento. Pero nada más les voy a pedir una cosa. Avísenos desde el principio que traen textos, compañeros, porque si no... El texto de Carolina varios cuentos se le leían al señor Edmundo Valadez en aquel año de 1992 aproximadamente, y el maestro estaba encantadísimo. No, pues yo me imagino, lo conocí perfectamente. Además, se olvidaba de todos los muchachos, los muchachos se iban, nos quedábamos solos con él, pero estaba la esposa, que era una mujer joven. Está bien lindo el maestro. Y llegaba el ¿cómo se llama? El chofer, y se llevaba casi cargando al maestro. El maestro no se quería ir. Pues no. Y en la siguiente ya lo veía que el maestro ya tenía, yo creo que ya venía con una copita encima, me explico, porque estaba chapeado. Y hoy nos va a leer. Y él encantado con ella. En el año de 1900, y los demás muchachos muy enojados, porque pues no leían sus textos, ¿verdad? Porque además eran textos muy malos, todos los chavos salían textos malos. Y la compañera gustaban los textos a Edmundo Valadez. Claro. Y en fin, así fue. Así es. Y además, qué buen gusto del maestro, hay que decirlo. Bueno, pues
Avísenos cuando vengan con textos para que los programemos en el momento adecuado del programa. Siempre es muy enriquecedor. Y bueno, Carito, te vas haciendo asidua de aquí, no dejes de venir con nosotros. Ay, qué amable, muchas gracias. Es un encanto que tengamos estas pláticas. Y bueno, hay muchos temas y poetas sobre los que pudiéramos trabajar. Pues ustedes avísenos nada más. Sí, la idea de no establecer un poeta es que el poeta mismo va pidiendo su comparecencia. Eso. Cuando yo estuve, perdón por hablar de uno, pero cuando yo estuve hablando sí, en aquel entonces estaba hablando mucho sobre López Velarde. Curiosamente me salió un viaje a la casa de López Velarde, gratis, así directo. Y allí en la iglesia número 1 de Zacatecas, ahí me llevaron todo el asunto. Y todavía trajeron los muebles que no los tenían ahí, originales, que los había comprado el dueño, ¿cómo se llama? El hombre rico del pueblo de allá. Y fui a ver los originales, que no son los mismos que tienen en el museo. Claro. Entonces, un poeta te va diciendo, ok, hablaste muy bien de mí todo el asunto, permíteme llevarte a Zacatecas. Claro. Y de ahí al pueblo de este hombre. Pajeres. Y de ahí a los muebles originales, porque esos eran cualquier mueble ahí de cualquier mueblería, no, a los originales que había comprado el rico de ahí. Claro. Eso es precioso. Entonces, vamos a ir a Sevilla. Las campanas de la iglesia son únicas de Zacatecas. Claro. Y lo dice él también en su poema de Zacatecas. Dice, ¿cómo suenan? Y yo escuché, porque yo estaba en el café frente a él, sonaron a las 5 de la tarde y estaban remozando preciosamente esa iglesia. Pero sonaban y duraban tanto tiempo. No cualquier campana dura así, ni las de la catedral. No, bueno, pero es que como Zacatecas fue un Eldorado, no de México, sino del mundo, entonces en Zacatecas se encuentra una cosa impresionante. Mi familia son emigrados a Zacatecas, porque mi familia por el lado de mi papá son libaneses, y ellos llegaron por ahí del 1906 a Zacatecas. Y alguna vez platicando con mi papá, ustedes saben que uno de los hombres ricos de Zacatecas fue Manuel Sescose, banquero. Pero Manuel Sescose tuvo un hijo inteligente, no es muy frecuente en los ricos, pero en este caso sí. Y Sescose se dedicó a estudiar el patrimonio artístico, cultural de Zacatecas. Quizá la mejor monografía que se escribió sobre Zacatecas la escribió Sescose y la publicó Artes de México. La pueden ustedes conseguir en Artes de México y muchos textos más. Yo le pregunté alguna vez a mi papá y me dijo, sí, yo conocía a don Manuel al banquero. Le dije, pues su hijo salió muy inteligente. Y hacen un recuento del patrimonio cultural, de lo que se conserva en Zacatecas, que es algo verdaderamente impresionante. Impresionante. Bueno, si leen ustedes Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano, verán ustedes que la mayor cantidad de plata que circulaba en Europa, siglo XVII, siglo XVIII, era plata zacatecana. Y obviamente las construcciones, los edificios, este tipo de cosas como las que recuerda Juan, pues ahí está el convento de Guadalupe, muy cerquita de la ciudad de Zacatecas, que es algo verdaderamente impresionante. Es una lástima que esté muy saqueado, pero aún lo que conserva, algún día se acordarán de mí, algún día irán por ahí, visiten ustedes en el interior del convento de Guadalupe la capilla napolitana, que es una verdadera joya, es una alhaja, es una capilla no muy grande en tamaño, pero es impresionante. Tienen un San Francisco de Asís, siglo XVII, cuyo mecanismo todavía funciona y se levanta y da la bendición, lo que sería una maravilla tecnológica de su tiempo. Es verdaderamente hermoso. Zacatecas es eso. Y López Velarde se bebió toda la riqueza cultural de Zacatecas, todo su bellísimo patrimonio artístico. Eso era López Velarde. Esperemos que no comparezca López Velarde, es muy probable. Bueno, sería muy bueno y se los presento como abogado.
Lo citamos y lo notificamos y lo emplazamos para que comparezca en tiempo y forma, apercibido de las penas en que incurren los que no comparecen ante el tribunal. López Velarde es un poeta que nos enseña a ser poetas. Es muy bueno a la hora de escribir los versos y vamos a aprender mucho con él. Claro. Y además, siempre estaba ahí, antes de venir, siempre estaba pidiendo comparecencia. Sí, claro. Él pide comparecencia porque murió muy joven. A los 33 años se murió. Una neumonía, Sí, algunos viejos maestros de literatura, amigos míos que eran sus amigos, me platicaron. Se salieron una noche a tomar una copa. Y no se abrigó. El hombre era evidentemente un hombre de salud frágil. Y amaneció cadáver. Regresaron tarde y amaneció cadáver. Una verdadera pena, ¿no? Exquisito poeta, pero bueno, el consuelo es que deja una obra. Es una obra completa, ¿no? Y exquisita, ¿no? Exquisita, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de Padre Patria. A nuestra amiga Fuensanta, amiga común de Juan y mía, le hacía la broma a Fuensanta, fue una mujer muy guapa, y Severo Mirón le ponía en la prensa: Fuensanta, ¿tú conoces el bar? Que iba a tomar una copa con ella, cosa que hasta donde Fuensanta me confesó, nunca se le hizo a Severo, parafraseando a López Velarde, ¿verdad? Bueno, en fin, muchas gracias, Isra. Muchas gracias, Carito. Sí, siempre gracias. Es un placer verdadero platicar contigo, con el maestro Juan. Y nos vemos la próxima. Aquí Muchas estamos. gracias. Gracias, Israel. Sí, gracias. Israel Rincón, gracias.